Vale. Eh, Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo ciclo de charlas de la página Historia de Quillón. En esta oportunidad, esta segunda semana, tenemos a Tomás Catepillán Tesi, quien es doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente también está realizando su postdoctorado. Tomás, en esta exposición, Tomás nos adentra un poco en una nueva lectura sobre la brujería y la piratería en Chiloé, la cual se basa principalmente en su tesis doctoral que realizó en el Colegio de México, en la cual se llama La provincia de Chile, construcción del Estado-Nación en Chiloé, 1830-1880, entre otras investigaciones que Tomás ha realizado. Eh, Le vamos a dar el pase a quien los comentarios, preguntas les pueden ir dejando. Yo se las voy traspasando a Tomás. Así que dejamos el espacio abierto y la más cordial bienvenida y muchas gracias por la buena disposición y estar con nosotros compartiendo parte de su investigación que ha realizado durante muchos años. Sí. Muchas gracias, Tomás. Bueno, hola Francisco y hola a todas las personas que nos acompañan desde los cuatro puntos cardinales. Lo primero, en verdad, agradecerte a ti, Francisco, por la invitación y no solamente por invitarme a mí, sino por este ciclo de charlas que estás desarrollando y en general por el trabajo que estás haciendo de investigación historia local en torno a la comuna de Quellón. Me parece que la historia local, a pesar de los prejuicios que se tienen respecto de ella, de su, digamos, poca reflexión respecto a otros ámbitos, es susceptible de que nos sirva para investigar temas mucho más amplios y complejos como puede ser el proceso de construcción nacional, como puede ser los procesos de mapuchización, como puede ser, digamos, el colonialismo en términos más generales y así, etcétera. Así que muy agradecido por tu invitación, Francisco, estoy muy agradecido y, en fin, a tu disposición. La charla del día de hoy que les preparé yo, como bien dijo Francisco, trata de la piratería y la brujería en Chiloé en torno al año 1879 y se basa precisamente en mi investigación doctoral que toma como, podríamos decir, una coyuntura a partir de la cual plantear preguntas más amplias en torno a la década, a los años, perdón, de la Guerra del Pacífico, 1879-1883. Sin embargo, me parece que debería haber sido más claro en el nombrar esta charla, porque lo que me interesa en verdad, más que la piratería y la brujería, que es lo que veremos específicamente, es la historia mapuche huilliche de la provincia de Chiloé, en términos generales, en el siglo XIX, que es por otra parte uno de los siglos menos estudiados, no solamente de esa población en específico, sino en general de la provincia de Chiloé y de Quellón en tanto subdelegación, en tanto ciudad, en tanto comuna, en cualquiera de las dimensiones que quieran ustedes pensarlo. Eh, es un ámbito, un periodo, una temática y un periodo poco estudiado y me parece que ha aparecido en otras presentaciones. Tuve oportunidad de estar revisando un poco la de Raúl Molina y me parece que aparecía ahí con mucha claridad la necesidad de que nos metamos a investigar estas cosas, así que me parece que a través de la historia de Quellón, con lo que estás haciendo tú, Francisco, podrían salir cuestiones importantes respecto de este tema más amplio. La historia mapuche-huilliche en la provincia de Chiloé durante el siglo XIX, que articula el pasado monárquico y, digamos, los procesos más contemporáneos que arrancan en términos generales en la comuna de Quellón con la mapuchización de 1930. Bien, la piratería y la brujería en 1879 las ha adoptado porque ambas manifestaciones, digamos, de la sociedad chilota de mediados del siglo XIX están vinculadas a la población mapuche-huilliche en nuestra provincia. Dan cuenta, sin embargo, de procesos mucho más importantes que la mera piratería y la mera brujería de por sí. Según mi interpretación, me parece que podemos encontrar en la recta provincia una organización política que se dedicaba específicamente a la defensa de la ley indígena y a la representación o a la articulación política de lo que ellos denominaban la raza indígena, en esos términos, no utilizaban los conceptos ni las denominaciones de mapuche, huilliche, ni siquiera beliche. Y sin embargo, a pesar de esta línea, digamos, articulada por la recta provincia, quienes van a ser elaborados y recordados durante la mayor parte del siglo XX como defensores de la raza indígena, como, digamos, valedores de la población mapuche, huilliche, chiloé en el siglo XIX, van a ser ciertos personajes contemporáneos
a la brujería organizada en torno a la recta provincia, son aquellos que dan forma a este ciclo pirático chilote que inicia en 1877 con Domingo Nahuelhuén, Lepío y Piuco, además de otros 19 o 20 familiares y amigos, y que termina el año 1888 con el fusilamiento de Pedro María Ñancúpel Alarcón. Hay una pregunta importante entonces, ¿por qué la recta provincia no ha sido recordada en nuestros relatos del pasado como lo que ella pretendía hacer en su momento, esta articuladora política de la población indígena, esta defensa de la ley indígena? La hemos sumido en cambio en una lectura más bien culturalista que pone el énfasis en ciertos valores ancestrales, supuestamente tradicionales o no. Y por otra parte, ¿por qué la piratería chilota ha sido reivindicada y construida como un reducto, digamos, de resistencia o defensa de la población mapuche y chiloé? Bien, antes de que entremos en estos temas, me parece importante diferenciar lo que podríamos denominar identidades políticas e identidades culturales. Durante todo el periodo colonial, digamos, siglo XVI hasta principios del siglo XIX, existía, podríamos decir, un universo que atraviesa territorios muy distintos, en los cuales hablaba mapudungún, y a partir de donde podríamos hoy en día imaginar un Wallmapu amplio. Ese Wallmapu amplio iba desde Coquimbo por el norte hasta la provincia de Chiloé por el sur, y desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico en los momentos de mayor expansión de mapudungún. Esa identidad cultural vinculada a un idioma no implica necesariamente una identidad política. Los mapuches huilliches de Chiloé no se identificaban con los mapuches de la Araucanía histórica, todo lo contrario, los encontraban enemigos, los encontraban infieles al rey, los encontraban infieles también a la Iglesia Católica, a la cual desde temprano nuestros antepasados chilotes se sentían parte. Por otra parte, la idea de huilliche me parece a mí que hay que entenderla para el periodo que estamos estudiando, sobre todo como un deíctico, es decir, como quien dice sureño, y no necesariamente como una identidad política diferenciada de la identidad mapuche. Eso me parece importante distinguirlo porque yo no pretendo tampoco abonar los distintos proyectos separatistas que hoy en día existen en la provincia de Chiloé. Bien, la pregunta entonces, ¿qué sucede con esta población y su organización política en el siglo XIX? El plan de la charla que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar, vamos a abordar la coyuntura de 1879 en la provincia de Chiloé. En segundo lugar, vamos a abordar el ciclo pirático chilote y su reelaboración posterior, muy brevemente. En tercer lugar, vamos a abordar la primera organización política mapuche dentro de la República de Chile, por otro nombre, la Recta Provincia, la mayoría, o si ustedes quieren, la República de la Raza Indígena, así como el olvido de los significados de esta organización. Y por último, vamos a hacer una especie de síntesis en torno a lo que significa el siglo XIX para la población indígena de la provincia de Chiloé y las posibilidades que todavía quedan pendientes de ser estudiadas en torno a tres temas fundamentales. La desamortización de la propiedad indígena, es un proceso que se ha estudiado pero muy superficialmente. La desindianización de la población de Chiloé, es decir, el proceso de transformación de aquellos que eran reconocidos y se autorreconocían como indígenas a principios del siglo XIX, a el abandono tanto del idioma como de esa identidad específica. Y por último, el acomodo, dentro de los cuales podríamos identificar la Recta Provincia y otras experiencias que les voy a mencionar más adelante. Partimos con lo primero entonces, 1879. Como ustedes deben saber por sus clases de historia en el colegio, en febrero de 1879, la República de Chile invade la ciudad boliviana de Antofagasta. A nosotros no nos interesa tanto lo que comienza a suceder en el norte, sino lo que sucede en la provincia de Chiloé en relación a estos eventos. Lo primero a saber entonces es que las noticias no viajaban tan rápido como nos hubiesen gustado o como pueden viajar hoy en día. Un vapor quincenal vinculaba a la ciudad de Valparaíso con la ciudad de Ancud. Por lo tanto, las noticias de la invasión a Antofagasta y el inicio de la Guerra del Pacífico
Recién se van a conocer en la ciudad de Ancud el día 19 de febrero de 1879, 5 días después de que se hubiese invadido. Eso, de todos modos, no es lo más importante. Me parece mucho más importante a mí traer a colación el hecho de que el 16 de febrero, es decir, 3 días antes de que llegara la noticia, la ciudad de Ancud arde completamente. Se queman alrededor de 100 casas, estiman los contemporáneos alrededor de 11 hectáreas arrasadas por el fuego. Todos los edificios públicos, incluidos la aduana, el mercado, el municipio, la catedral, el liceo, la intendencia, los bomberos, el juzgado, el seminario. Digamos, incendio de madrugada que sorprende a la población y que se relaciona ciertamente con las condiciones en que la forma que tenía, digamos, la ciudad en el momento, casas demasiado juntas, el hecho de que era verano y que los pozos de los cuales se abastecía de agua en la ciudad de Ancud se encontraban secos, y por último, la poca coordinación en el apagar, digamos, los focos. Pero eso no es todo. Además del incendio en la capital de la provincia, en la época de Ancud y no Castro, tenemos que a partir de 1876 hay una crisis económica internacional que repercute particularmente en Chile por su, digamos, dependencia de los mercados y de las importaciones para su mantenimiento. Eso en Chiloé se manifiesta de manera muy clara en una contracción del principal giro económico, que era en ese entonces la exportación de maderas, bien fuera Alerce, en la zona de Calbuco, en las cordilleras, digamos, de lo que es Chiloé continental, el norte de Chile continental, y por otra parte de Ciprés de las Guaitecas, obtenido, como le dice su nombre, del archipiélago de las Guaitecas, que en la época se entendía como un sinónimo de lo que nosotros hoy en día decimos el archipiélago de Chonos. Las Guaitecas era todo eso. La industria maderera se contrae, por tanto, podríamos caracterizar de manera muy general el año 1879 como un año en que la provincia se encuentra empobrecida, un año además que viene en el que la provincia viene recién saliendo de una epidemia de viruela particularmente agresiva en los años 1877 y 1878, y por último un año en el cual cunde el hambre producto de una serie de malas cosechas en los años anteriores. Digamos que es un año un poco terrible de la provincia de Chiloé. No hay trabajo, hay hambre, no hay cultivos y por tanto es un periodo en el cual hay muchas posibilidades de que aparezcan conflictos sociales o en último término que se desarrolle el bandidaje, que es otra de las manifestaciones sociales que van a aparecer criminales, que van a aparecer también en la zona central chilena. Por lo mismo se decretó una ley especial para juzgar a esta gente que permitía que los jueces condenaran sin necesidad de que hubiesen pruebas fehacientes que probaran la culpabilidad de los acusados. Bastaba que el juez estimara que era culpable para que las personas declaradas culpables de bandidaje fueran ejecutadas, que es lo que va a suceder con algunos de nuestros protagonistas. En suma, entonces, tenemos en el año 1879 una provincia empobrecida, una provincia con crecientes conflictos en su interior, y por otra parte, una provincia lejana y del todo ajena a lo que estaba sucediendo en Chile en la época. Y recordemos que en 1879 Chile invade Antofagasta y comienza la segunda Guerra Mundial, y así comienza la Guerra del Pacífico, que mantendrá ocupado al gobierno chileno y prácticamente a toda la sociedad chilena hasta el año 1883, 1884, con la firma del Tratado de Ancón. Bien, pensaba mostrarles un mapa para que nos hagamos una idea de lo que era Chiloé en la época. Así que vamos a ver si es que lo logro o si es que no. ¿Estarán viendo algo? Sí, ¿no es cierto? Ahí está. Mapa de la división administrativa de la provincia de Chiloé entre 1876 y 1877. No entre esos años, me equivoqué. En esos años, porque es los años en los cuales puedo obtener este dato en específico. La provincia, que ya ha perdido, digamos, los departamentos de Calbuco y Caremmapu, dentro de los cuales se ubicaba la nueva fundación de Puerto Montt o Melipulli, en la década del 50, me parece, ya constituía una provincia prácticamente en su totalidad insular. Se dividía específicamente en 3 departamentos distintos: Ancud, Castro y Quinchao. Quellón, que es lo que conversábamos recién con Francisco,
no se ubicaba necesariamente en Quellón, sino más bien figura como Chaihuao, y por tanto el punto en que lo he puesto yo está malo y debiese estar más bien desplazado hacia donde hoy en día queda Chaihuao. Esa era la subdelegación, no el Quellón que conocemos hoy en día, ni tampoco el Quellón antiguo. Y, sin embargo, vamos a ver que existen ciertas menciones a Quellón como propiamente tal, y por tanto, independiente de que la subdelegación estuviese en Chaihuao, es probable que el Quellón antiguo fuese un lugar de encuentro social importante. Y vamos a verlo en breve por qué. Bien, eh, se anudan en este año terrible de 1879, y podríamos ampliarlo a la coyuntura en torno al año 1879-1880, y coinciden estos dos procesos que son, por un lado, el proceso contra la brujería y por otro lado, el proceso contra la piratería, ambas obradas y desarrolladas por población que nosotros hoy en día denominamos como mapuche huilliche, aunque estos dos procesos tengan destinos distintos, hayan sido elaborados de distinta manera y por otra parte con independencia de que aquellas personas probablemente no se decían a sí mismas ni mapuches ni huilliches, y sí probablemente indígenas, indios o indígenos, que son términos que hasta el día de hoy uno puede encontrar que se utilizan para autodenominarse en la provincia de Chiloé. Bien, pasamos al segundo punto entonces, que es el ciclo pirático en Chiloé y su reelaboración en el siglo XIX. Lo primero para abordar el ciclo pirático es recordar la expansión maderera de la provincia de Chiloé alrededor de más o menos 1840 y 1876. Esta expansión maderera, como ya les mencioné, va a estar enfocada sobre todo hacia lo que hoy en día decimos el archipiélago de Chonos, y en la época se denominaba en términos generales como el archipiélago de Huaytecas. Había una explotación maderera más antigua del ciprés, que no viene al caso de lo que nos interesa ahora. Esta expansión maderera, es importante decirlo, se articulaba con los comerciantes de Ancud y posteriormente con los comerciantes de Valparaíso mediante un sistema de deuda y, por último, mediante un sistema de habilitación, que era el término que se utilizaba, que finalmente terminaba redundando en una especie de esclavitud perpetua, una esclavitud por deuda parecida a la que vamos a encontrar en los años posteriores en las oficinas salitreras, solamente que acá no existían jefes directos. Los comerciantes locales lo que hacían era adelantar mercadería a las familias, con lo cual acrecentaban una deuda que las personas beneficiadas tenían que satisfacer mediante el viaje a las Huaytecas y mediante la venta de madera, específicamente de ciprés. Ahí me confundí antes, era Lerce en Calbuco, no ciprés en Calbuco. Este sistema de esclavitud por deuda, que lo ha estudiado particularmente Diego Morales, que tiene dos artículos muy importantes publicados en la revista Magallania, que pueden descargar gratuitamente, fue denunciado también por varios actores de la época, que no solamente ponían en manifiesto este modo, digamos, un poco salvaje de articular la economía local, sino también el desastre ecológico que implicaba, porque la faena maderera no se realizaba, digamos, seleccionando, haciendo un manejo integral del bosque, sino que se realizaba prendiendo fuego a destajo en las islas, cosa de que los árboles más aparentes pudiesen ser posteriormente movidos con mayor facilidad. Bien, ese aspecto en particular, más que la esclavitud por deuda, esclavitud, digamos, es una exageración, porque no es una esclavitud propiamente tal, se va o fue vinculada más bien por los periodistas de la época, por los políticos locales de Chiloé, a una suerte de descontrol en las Huaytecas, que toma forma, por ejemplo, en lo que decía el periódico El Chilote, que los huaytequeros, es decir, aquellas personas que se dedicaban a la explotación en las Huaytecas, vivían como moros sin señor, lo cual por otra parte se relaciona con la escasa presencia estatal. Y no alcanzamos a ver en el mapa, pero hay que recordar que en la década de 1871 Melinca es habilitado como puerto menor y por tanto recién en 1871 comienza a desarrollarse la presencia estatal de manera directa en el archipiélago de las Huaytecas. Este desarrollo, esta expansión económica vinculada a la explotación del ciprés en las Huaytecas va a tener un término en torno al año 1876 y esta crisis económica que ya les mencioné. Esto, sin embargo, que se termine el ciclo maderero, no implica que se dejara de explotar
la zona de las Huaytecas, ahora reorientado a otro recurso, fundamentalmente cueros de lobos y cueros de gatos marinos o chungungos. Ese va a ser, digamos, el principal negocio de los guaytequeros en la década, a fines de la década de 1870 y principios de la década de 1880, y probablemente también vinculado a cierta explotación maderera, pero en mucha menor escala que en comparación a las décadas anteriores. Las denuncias de descontrol respecto de las Huaytecas van a incluir una serie de casos que resumió el gobernador marítimo de Chiloé en 1881, Santiago Hudson, del siguiente modo. En primer lugar, la presencia de barcos extranjeros que no pagan licencia ni pagan impuestos en Chile ni tienen autorización estatal para explotar esos recursos. En segundo lugar, un motín muy famoso de la barca nicaragüense Denis Afré en 1874, que implicó la muerte del capitán y de la oficialidad de esta embarcación. Tercer lugar, la empresa de Pedro Gárate en Puerto Americano, o Tanbac, que era denunciada en la prensa chilota de la época como un recinto en el cual tenían secuestrada a la población chilota trabajando, digamos, forzado en este establecimiento que supuestamente explotaba mariscos, concretamente. Y existen varias menciones a este a este establecimiento de Pedro Gárate, y no así, en cambio, existe documentación que cuenta de los supuestos abusos de este señor. En cuarto lugar, los robos y secuestros desarrollados por el Paile Bot, un tipo de embarcación de San Francisco, California, llamada la Leo, que en el año 1880 roba y secuestra a una serie de gente oriunda de Chiloé, pero que se encontraba trabajando en Cabo Gallegos, Tres Montes, a cuenta del empresario Juan Burr, de Ancud. Y por último, como manifestación de este descontrol de las Huaytecas, tenemos el desarrollo de la piratería local, es decir, el robo en el mar llevado a cabo por población oriunda de la provincia de Chiloé. Esta piratería local existe documentada en Chiloé entre los años 1877 y 1884, exclusivamente. Bien, ¿quiénes encarnan este ciclo pirático? En primer lugar, los nahuelhuenes. Y ahora les voy a mostrar otra imagen que es la que figura también en el... ¿cómo se llama? En el afiche que preparó Francisco, que es una acuarela, obra del alemán Alexander Simon, que retrata, como dice la leyenda, a María Asunción Gamín, Antonia Mayacaré y Domingo Nahuelhuen. Anota abajo de Chonchi Mestizos, el autor, es decir, Alexander Simon. Es probable que esta persona que vemos acá en medio represente el Domingo Nahuelhuen que vamos a hablar nosotros en breves minutos. Lo que no sabemos es si acaso este tipo de bonete que utilizan, que recuerda más a Moroco Topo, ¿se acuerdan de Moroco Topo? Al Fez. Habrá sido una adición de Alexander Simon, producto, digamos, de su romanticismo o de su imaginación, o habrá sido un tipo de prenda utilizada por la población chilota de 1850. Bien, volvemos entonces, dejamos de ver a Domingo Nahuelhuen y vuelvo yo. Los nahuelhuenes que aparecen en la prensa chilota en Ancud en el año 1878, específicamente en junio de 1878, eran descritos del siguiente modo por los publicistas o los autores del periódico El Chilote. En las Huaytecas, y les leo, islas abandonadas de la jurisdicción gubernativa y administrativa por la gran distancia que las separa de este departamento, por ese gran golfo que es el terror de los que por él han navegado, a la entrada de Melinca, en una islita que llaman Puquitino, hay una casa habitada por Domingo Nahuelhuen, jefe de los bandidos, en el cual iban a pasar sus temporadas varios indios de los confines de Payos, Chonchi y Lemuy, con el fin de asesinar a todo individuo que tocare por cerca sus dominios. Ese, digamos, que es la visión que comienza, el retrato de los nahuelhuenes que comienza a circular en Ancud, en la otra punta de la provincia, y a través de un filtro, digamos, letrado, que es el de los periodistas que escribían, o los publicistas, como se dice en la época, que escribían en el periódico El Chilote. Bien.
Estos nahuelhuenes, esta partida de población que supuestamente mataba a todos los que se acercaban al canal Puquitino o a las inmediaciones de Melinca y en general de las Huaytecas, van a ser en su totalidad presos. La mayoría de ellos van a caer durante una fiesta celebrada en Quellón en mayo de 1878. Los demás van a ir cayendo, digamos, a cuenta gotas después de una serie de dos distintas expediciones organizadas desde la ciudad de Castro. En total van a ser detenidas 22 personas, dentro de ellas los tres cabecillas que son Domingo Nahuelhuen Chihuay, Juan Lepío Mañao y Juan Andrés Piuco Linán, que serían, digamos, los tres cabezas de familia y los tres capitanes de las embarcaciones que manejaba esta partida. ¿Sí? Tres embarcaciones encabezadas por estas tres personas que corresponden a tres cabezas de familia. El principal de ellos, de todos modos, va a ser reconocido Domingo Nahuelhuen, que era apelado por sus compañeros como el Chacha, que es hasta el día de hoy una denominación de respeto en Mapudungun. Bien, se les acusaba de robo y homicidio, en particular de la embarcación y la tripulación de José del Carmen Álvarez, quienes desaparecieron en Huaytecas y que murieron con excepción de Marciano Raín, un tripulante de Álvarez que fue perdonado a la vida supuestamente por Domingo Nahuelhuen y sus compañeros. Y en segundo lugar se les acusaba también de la desaparición y muerte de la tripulación de Francisco Nahuelquín, que asimismo se encontraba explotando los recursos naturales en las Huaytecas. En primera instancia son todos condenados a muerte, los 22 miembros de esta partida. En segunda instancia, luego de la apelación a Concepción por la gravedad de la pena, la sentencia a morir fusilado, se rebaja el castigo a los 19 miembros menos implicados y se mantiene, digamos, la pena capital exclusivamente para los tres cabecillas que van a ser fusilados en Ancud el día 9 de junio de 1879. El ciclo pirático chilote de todos modos no se acaba ahí. Los nahuelhuenes podríamos decir que son la parte menos conocida de ese ciclo pirático. El ciclo continúa con un personaje que probablemente todos ustedes conocen y del cual probablemente todos ustedes han escuchado varias historias, que es Pedro María Ñancúpel Alarcón. Natural de Terao, pero que tenía familia entonces, o que se radicó después en Yalda y en el mismo Quellón, tanto viejo como nuevo. Ahí figuran sobre todo apellidos como Catepillanes, Ñancupeles, que serían los principales implicados en las acusaciones que se le hacen a esta nueva partida de piratas chilotes. La prensa, en Ancud, lo vinculó a la banda de Nahuelhuen, y el mismo Ñancúpel reconoció cuando es detenido en 1886 que había sido detenido 5 veces antes de caer esta última prisión, bajo las acusaciones de haber asesinado a Patricio Pairo y Serafín Nauto, a Liberato Peucal, a 2 alemanes de apellido Palo y Aingo, y por último del asesinato de Pánfilo Subiabre. ¿De qué se le acusaban en particular a Ñancúpel y a sus familiares? En 1886, del asesinato y robo de Santiago Manquemilla y sus 4 tripulantes. También hechos ocurridos en Puquitín, al norte del archipiélago de Huaytecas. Nuevamente, hay una sucesión de distintas sentencias. En primera instancia, a Pedro María Ñancúpel Alarcón se le eximió de toda responsabilidad porque no había ninguna prueba fehaciente para condenarlo, menos aún para condenarlo a la muerte. Los jueces de Concepción que reciben la apelación a esta sentencia son de opinión distinta y condenan a que Pedro María Ñancúpel Alarcón pague con la muerte los delitos que se le achacaban, sin que existiese ninguna prueba fehaciente de que él efectivamente había hecho esos homicidios. Ñancúpel fue fusilado finalmente el 6 de noviembre del año 1888, pero en la ciudad de Castro. Sus compañeros salvaron la vida, algunos de ellos se habían fugado de la cárcel y no pudieron ser encontrados, digamos, para ser procesados nuevamente por el Estado chileno. Respecto de la reelaboración de este caso, tenemos sobre todo un trabajo de Janet González, en el cual aborda el modo en que este personaje es resignificado por una serie de autores del siglo XX, como pueden ser las novelas de Marino, Contreras, Mercado, Salgado, Quintana y otros. En todos ellos se identifica a Pedro María Ñancúpel Alarcón como si fuese una especie de bandido social y como si fuese un defensor de la raza, es decir,
una persona que se ve presionada a cometer delitos que no estaban orientados por la rapacidad ni tampoco por el beneficio propio, sino exclusivamente por la defensa de su gente, por la lucha en la defensa del territorio mapuche huilliche, y así una serie de construcciones que distan mucho de, en primer lugar, los indicios que existen de la época, digamos, las causas judiciales, los testimonios que aparecen en prensa, publicados, digamos, por periodistas que pudieron entrevistar a Pedro María, y por otra parte en literatura elaborada de manera contemporánea, y ahí aparece sobre todo un corrido recogido por los hermanos Gómez Mancilla en Lemuy y por los autores Trapero y Bahamonde, en el cual Pedro María Ñancúpel, más que ser una especie de bandido social o un defensor de la raza indígena, es identificado como un hombre caído en desgracia y como una especie de advertencia para que los jóvenes no sigan esa senda de perdición. Todo lo contrario podemos encontrar en la brujería de Chiloé, que es el tercer punto al cual me referiré. La brujería en Chiloé es algo, digamos, más amplio que específicamente la recta provincia. Por otros nombres, como ya les mencioné, la mayoría o la república de la raza indígena. La brujería, les insisto, es algo más grande que la recta provincia. Es probable que todos ustedes tengan experiencias o conozcan narraciones de prácticas de brujería, de creencia, o conozcan casos incluso en lo que ha terciado algún brujo o bruja, y sin embargo esos casos de brujería en Chiloé no necesariamente tenemos que vincularlos a esta organización específica que data del siglo XIX. Es algo entonces más grande la brujería que la recta provincia. La recta provincia tenemos que pensarla como una institución decimonónica organizada específicamente por la población mapuche huilliche de Chiloé. Es por esto que me parece que podríamos proponer que la recta provincia es la primera organización mapuche creada dentro de la República de Chile. Y es la primera porque hasta el año 1869-1883, la Araucanía histórica o el corazón del país mapuche no va a ser incorporado a la República de Chile y no van a desarrollarse ninguna organización mapuche. Las primeras organizaciones mapuche que han sido estudiadas por distintos antropólogos e historiadores datan de principios del siglo XX a fines del siglo XIX, como la Federación Araucana, como el Congreso Araucano, con dirigentes, digamos, como Manuel Manquilef, como Aburto Panguilef, como Venancio Coñuepan. Digamos, es un ciclo distinto. La recta provincia nos lleva a otro lugar. Bien. ¿Cómo podemos conocer esta institución? En primer lugar, a partir del proceso de 1880, que lamentablemente no se encuentra disponible en su totalidad. Es decir, lo conocemos fragmentariamente y sobre todo a partir de las copias que hizo un personaje de apellido Espec, que se las manda posteriormente a Vicuña Maquena, quien los conserva en sus papeles, en la maleta que se llevaba de viajes antes de morir, y que por lo mismo se conservan hoy en día en el Archivo Nacional Histórico. La peculiaridad es que generalmente los estudios que se han concentrado, la peculiaridad de mi propuesta es que los estudios que se han concentrado en este documento han hecho uso de la publicación de este documento y no del manuscrito. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque en la publicación del documento hay varios apellidos que están mal escritos en comparación al manuscrito original y que por lo mismo han dado origen a una serie de confusiones respecto de las actuaciones de la recta provincia en los años de 1849 y 1880. Vamos a verlo eso en unos minutos más. Bien, el proceso de 1880, en último término, coincide con el inicio de la recluta forzada por parte del intendente de Chiloé, la recluta que no estaba destinada a la campaña de Tarapacá o la campaña de Lima, sino que estaba destinada a la frontera de la Araucanía. Coincide con la recluta forzada y ciertamente se vincula a la actividad del intendente, les insisto, Martiniano Rodríguez. ¿De qué se les acusaba y por qué van a ser procesadas estas personas? Por homicidio y por asociación ilícita. No fueron procesados por brujería, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron probablemente torturados y fueron presos por homicidio y por asociación ilícita. La primera sentencia es de marzo de 1880, se les condena a unas penas altísimas en el Tribunal del Juzgado de Letras de Ancud. En segunda instancia, en Concepción, los mismos que condenaron a muerte a Pedro Ñancúpel en los años posteriores y que perdonaron la vida de la mayor parte de los nahuelhuenes en 1879,
En esta segunda instancia, como les digo, todos los procesados, todos los miembros de la recta provincia presos por el Estado de Chile son liberados porque los jueces en Concepción consideran que no hay pruebas suficientes para probar ni los homicidios ni tampoco la asociación ilícita. La bibliografía en general respecto a esta organización ha puesto el énfasis en que se trata de una especie de cultura tradicional en decadencia, atravesada por conflictos internos por el poder, que deriva del proceso de evangelización jesuita en los siglos XVII y XVIII, o por otro lado como una especie de organización pensada para resistir al Estado chileno y para oponerse al Estado chileno. A mí me parece, en cambio, que no podemos encontrar ninguna de estas dos cosas, al menos no pensadas de esa manera. En primer lugar, me parece que la recta provincia hay que vincularla a la etiología mapuche, es decir, al estudio de las causas de las enfermedades según la cultura mapuche en términos generales. En esta parte del trabajo que ustedes pueden leer en uno de los artículos que mencionó Francisco, me he basado sobre todo en etnografías contemporáneas, es decir, hago una extrapolación de etnografías contemporáneas del siglo XX para entender qué es lo que sucedía con la brujería en Chiloé en el siglo XIX. En términos muy generales podríamos plantear que para la etiología mapuche, la enfermedad o el cutrán, dependiendo del tipo que sea, la que nos interesa a nosotros, el bueno cutrán o el huesda cutrán, derivan de desequilibrios que pueden tener que ver con comportamientos por parte del individuo que transgreden las normas, el AFMAPU, o por otra parte puede derivar de la acción y actividad específica de un calcu o de una machi, que si bien han sido entendidas como dos cuestiones distintas, podemos entenderla para los siglos XVIII y XIX como dos caras de una misma moneda, lo que nos remite, por otra parte, a la dualidad mapuche. La posibilidad que tiene la machi de sanar a alguien deriva de un poder. Ese poder para hacer el bien es el mismo poder que se necesita para hacer el mal. Por lo mismo, un sujeto determinado puede actuar como machi en determinados contextos y en determinada comunidad, y a la vez puede actuar como calcu en determinados contextos y en determinada comunidad. Esa dualidad es algo que hasta el momento me parece que los estudiosos de la recta provincia pasaron por alto y por tanto tendieron a identificar el calcu como los brujos y las machis en Chiloé como un rol, una función perseguida por los jesuitas en los siglos XVII y XVIII y erradicada de la provincia. A mí me parece que no. Me parece, en cambio, que lo que hacían los brujos de Chiloé en 1880 era exactamente lo mismo que hacían las machi contemporáneas en la Araucanía histórica, en las inmediaciones de lo que hoy en día es Temuco, y lo que hacen las machi hoy en día también en ese territorio. Y les cito un fragmento de la declaración de uno de los imputados en el proceso de 1882. Los motivos que esgrimieron los brujos de Chiloé en 1880 para justificar las demandas que oyeron, así como las sentencias y remedios que diagnosticaron. Según declaración de distintos procesados, actuaron contra terceros porque aquella persona tenía muchos víveres y no les daba a ellos, por engaños maritales, por disputas de terrenos, para vengar muertes, algunas realizadas por envenenamiento, otras muertes realizadas por mal tirado, para averiguar quién causaba la enfermedad de algún ser querido y para sanarlos, e incluso para reclamar por malos servicios de un brujo. Juan Ignacio Uribe, uno de los miembros de la organización, afirma que presenció, y ahora les cito, la demanda que ante Huichapane interpusieron Ignacio Díaz porque decía que Pedro Chihuay le había robado una sabanilla y atribuía al mismo un pasquín que había recibido la noche antes en que lo amenazaban a muerte. Melchor Soto para que le den un médico que reconozca a su mujer que estaba enferma. Fernando Santana para que sepa el ladrón que le había robado un chancho y unas lavijas de Molina. Santiago Mayorga para que sepa el ladrón que le comió como 20 ovejas. Pedro Cárcamo para que alcance al brujo que le había aplicado un mal crónico que tenía en la nariz y en la garganta. Agustín Mella para que alcance a descubrir el brujo que le había envenenado o enfermado a su mujer, dejándola tullida. Rosa Vera para alcanzar a descubrir al brujo que le había enfermado una hija que tenía. Juan Ignacio Avendaño por el mismo objeto por la enfermedad de su mujer. Y José Patricio Curimán con el mismo fin por enfermedad de su hermano. Y les insisto, todas estas personas mencionadas por Uribe
Son personas que acuden a un brujo para remediar males realizados por otro brujo. Es decir, el brujo no solamente genera el mal, sino que también genera el bien y media en esta sociedad que tiene conflictos como cualquier sociedad y, más importante aún, intenta restablecer un orden. En términos mapuche, podríamos decir, la recta provincia, esta institución del siglo XIX, administraba el ADMAPU, o las normas de la tierra. Pretenden restablecer el orden quebrantado por los comportamientos de los distintos miembros de esa sociedad. De todos modos, esta institución, la recta provincia, incorpora una serie de novedades que son muy importantes y atractivas. En primer lugar, la recta provincia no usaba el mapudungún. Todos los textos que le fueron incautados estaban escritos en castellano. Y más aún, en las declaraciones se da a entender que la mayoría de ellos no hablaba mapudungún. Existe solamente una mención al uso de este idioma. Y hay un paréntesis. Lo que se denomina malamente como idioma beliche no es tal. Lo que existe y lo que ha existido en Chiloé es mapudungún, una variante provincial de un idioma más amplio que es el idioma mapudungún. En segundo lugar, las novedades de la recta provincia pretendía romper el carácter segmental de las sociedades mapuches tradicionales. Es decir, eran brujos que pensaban administrar el ADMAPU no en una comunidad concreta, no en una capilla, no en un barrio, sino en la totalidad de la provincia. Pensaban organizar el ADMAPU de manera análoga a cómo estaba organizado el Estado republicano a partir de la invasión chilena en 1826 y el Estado monárquico que se establece en Chiloé en el siglo XVI y que dura hasta el mismo año en que los chilenos invaden la provincia. En tercer lugar, la recta provincia no se oponía al Estado de Chile. Menos aún se pensaba como un resguardo en el cual pudiesen aquellas personas resistir la política chilena. Todo lo contrario. Según las pocas declaraciones conocidas, la recta provincia, eso sí, se autodefinía como administradora de la ley indígena y como defensora de la población de raza indígena, que son las expresiones que utilizan ellos mismos. Existen 3 puntos sobre los que podemos volver para entender estas novedades que les he mencionado. Más que 3 puntos, 3 hechos que aparecen en estos mismos documentos incautados a la recta provincia. En primer lugar, un documento del 26 de julio del año 1878. Y este es uno de los documentos que fue mal traducido por quienes publicaron el proceso de los brujos. En este documento, del 26 de julio, el presidente de la recta provincia, señor Don Domingo Coñocar, condena al, y cito, indigno salvaje, impertinente, mal sufrido, vergüenza para nuestra raza, Domingo Nahuelhuen Chihuay, acusado de una serie de actos piráticos y homicidios, en el archipiélago de las Huaytecas. Mandaba también el presidente Domingo Coñocar obedecer a los jueces civiles y a los políticos chilenos y velar porque los indígenas no cometieran desórdenes. ¿Qué tal? El segundo evento aparece también en el proceso de 1880, pero de manera anexa. No está en los papeles del proceso, sino en un reportaje publicado por un señor de apellido Velázquez Miranda, me parece, que vivía en Keilen para la época, que hace el recuerdo de ciertos eventos ocurridos en Apiao durante el año 1849. ¿Qué es lo que nos dice este señor Velázquez Miranda? Que yo he complementado con la sentencia de primera instancia que existe contra los reos de estos hechos. Que en la isla de Apiao, la población indígena estaba harta de los abusos del gobernador de Quenac, estaba harta de los abusos del cura, que los sometían a trabajos forzados para la construcción de la parroquia y de otras oficinas, más que la parroquia, la capilla y de otras oficinas públicas, y por lo cual acuden al rey de Payos, es decir, de la costa sur de Chiloé, entre, digamos, en términos muy generales, el actual Chonchi y el actual Quellón. ¿Quién es el rey de Payos para la época? Domingo Nahuelquín, quien acude a Apiao en compañía de del brujo Virginio Huichaquilén y de su señora Magdalena Levicoy. Estos 3
sujetos en Apiao le dan la razón a la población indígena local y sentencian a muerte al cura, al gobernador y a otros vecinos españoles de la subdelegación. Eso sí, Domingo Nahuelquín dice, no puedo decidir esto exclusivamente yo, necesitamos consultar al virrey de Lima, en la doble terminología de la recta provincia corresponde a Kikaví. Este sujeto viaja a la isla de Apiao a sí mismo, es citado, digamos, por un asunto político de máxima urgencia, y a pesar de la sentencia que había hecho Domingo Nahuelquín, lo desdice y afirma que no es posible condenar a muerte a estos sujetos, que hay que respetar la autoridad chilena y más aún que ellos deben devolverlo de inmediato a Kikaví íntegro y que no quiere saber nada más de este asunto porque la recta provincia no está pensada para estos afanes. Entre medio, Domingo Nahuelquín amenaza a la población indígena de Apiao, a nuestros amigos de Apiao, en 1849 con derramar una peste y con matarlos a todos. Y por último, la gente de Apiao, aburrida de Nahuelquín y de su incapacidad de aplicar esta condena que ellos esperaban, le amarra una cuerda, una piedra al cuello y lo lanza al mar junto con Magdalena Levicoy y el señor Huichaquelén. ¿Quiénes son los reos procesados por este hecho? Payacar, Millalonco, Tureuna, Peranchihuay, Coñoecar y Necul, que es un personaje que aparece también en otro tipo de documentación que ha publicado Hugo Antipani y Edward Lincofil, que es el poemario de José Elías Carrera o Necul. Bien, esos serían, digamos, los dos principales documentos que dan cuenta de la pretensión que tenía la recta provincia de articularse con la República de Chile, no de oponerse a ella, sino de defender este AFMAPU, estas normas tradicionales, esta ley indígena, pero hacerlo de manera que no entrase en conflicto con el Estado chileno. ¿De dónde procede esta manera de entender la política indígena? A mí me parece que del periodo monárquico, y en concreto de lo que se puede estudiar como la República de Indios, o las repúblicas de indios, de manera más adecuada, de Calbuco y de Chiloé. En último término, procede del corporativismo que caracteriza la política y la sociedad monárquica, no solamente en Chiloé, sino en toda Hispanoamérica e incluso en la península ibérica. Esta posibilidad de que la fuente, digamos, principal en términos de cómo se articula la recta provincia, la asociación de brujos con el Estado chileno, derive de la República de Indios del periodo monárquico, yo la he rastreado en relación a un personaje que tampoco ha sido muy estudiado y del cual lamentablemente tenemos poca documentación, que es Cosme Damián Antil. Cosme Damián Antil figura en el proceso 1880. Hay una carta incautada a los brujos que lo menciona, es el destinatario de una de las cartas incautadas a los brujos en 1880. La carta data del año 1866, que es cuando Cosme Damián Antil es acusado de conspirar contra la República y de promover el retorno de la reina de España a Chiloé. Fue procesado también en el año 64 y también en el año 1856, Cosme Damián Antil. Pero Cosme Damián Antil no solamente es un miembro de la recta provincia, y así lo reconoce el intendente de Chiloé en el año 1856, y así lo podemos reconocer también por su presencia en el proceso de 1880, sino que además Cosme Damián Antil es heredero del cacicazgo que detentaba el señor don Bernardo Huenchur, que lamentablemente no sé a qué capilla habrá pertenecido, pero que ciertamente era un político importantísimo a fines del siglo XVIII, al punto de que él, en conjunto con otros 3 compañeros, a nombre de la totalidad de la población indígena de Chiloé, dirigió una comunicación al obispo de Concepción y al rey de España solicitando una serie de dádivas y de privilegios en virtud de la lealtad y fidelidad monárquica y católica. Cosme Damián Antil hereda el cacicazgo de Bernardo Huenchur, este destacado político mapuche huilliche de fines del siglo XVIII, a quien lamentablemente en términos documentales le perdemos la pista, pierde ese cargo, el cacicazgo, en el año 1826, porque la República de Chile no reconoce los cacicazgos, y entonces Cosme Damián Antil
pasa a transformarse, en primer lugar, en un agricultor reconocido de la subdelegación, del departamento de Castro, pero también es reconocido por sus ingresos como elector, es decir, es un ciudadano activo de la República de Chile. No solamente eso, es también electo municipal en Castro, es decir, que forma parte de la administración municipal en un cargo de elección popular, se desempeña como juez de primera instancia en esta misma subdelegación y por último se desempeña también como sacristán. Podríamos sintetizar entonces la biografía de Cosme Damián Antil como la de un sujeto muy hábil y muy inteligente en términos políticos, que articuló, por un lado, este corporativismo de la política indígena en Chiloé, que representa la recta provincia, era un dirigente destacado de la recta provincia, que tiene un vínculo con los antiguos cacicajos del periodo monárquico, y por otra parte, su inserción en la política liberal chilena como ciudadano activo, como municipal y como juez de primera instancia. Es decir, es alguien que se inserta en la República y que a la vez defiende el ADMAP y lo organiza en toda la provincia de Chiloé. Bien, podríamos preguntarnos entonces para concluir, ¿quién representaba y defendía a los indígenas de Chiloé durante el siglo XIX? Nuestros antepasados, en particular mío, Ñancúpel Alarcón, Belisario y Anastasio Catepillán Ñancúpel, los nahuelhuenes, Lepío y Piuco, o, en cambio, la recta provincia, la República de la Raza Indígena o la mayoría, esta institución decimonónica desarticulada en 1880. La pregunta es un poco tramposa porque toda la presentación giró en torno a argumentar que es la recta provincia y no los piratas quienes representan a la población indígena de Chiloé y quienes intentan articularla políticamente, en tanto indígenas y no en tanto ciudadanos de la República de Chile. ¿Por qué nos hemos olvidado de esto? ¿Por qué los piratas, en cambio, han sido recordados como si fueran los defensores de la raza? ¿Por qué figuran en un lugar tan importante dentro de la literatura chilota del siglo XIX? ¿Por qué los brujos, en cambio, han sido relegados y han sido sindicados como actores negativos en la sociedad chilota contemporánea y en todos los lugares a donde ha migrado la población chilota? Es decir, prácticamente todo el cono sur. Bien, esas preguntas, digamos, quedan un poco abiertas. Si es que hay alguien por ahí, podremos conversarlo. Si es que no hay alguien por ahí, lo conversaremos telequinéticamente. ¿Qué me parece importante recuperar para cerrar esta presentación? En primer lugar, las posibilidades de la microhistoria para estudiar temas más amplios de lo que aparentemente estamos estudiando. Con Cosme Damián Antil no solamente estamos viendo la biografía de Cosme Damián Antil, sino una trayectoria política que, digamos, encarna las expectativas y las propuestas de la población indígena de Chiloé en el siglo XIX. En segundo lugar, lo mucho que falta para comprender qué vivieron, cómo vivieron y cómo entendían su vida nuestros antepasados del siglo XIX. Hay, en esta línea, como ya les he adelantado, tres ejes que me parece que son muy importantes. Y estos son la desamortización y la ciudadanización de la población indígena de Chiloé, que podemos entender como la cancelación de la República de Indios y la división de la propiedad indígena. En segundo lugar, la ladinización o la desindianización de la población de Chiloé, que podemos entender como el proceso mediante el cual aquella población que se reconocía como indígena a principios del siglo XIX e incluso en la década de 1830, pasa a identificarse como española, mestiza o chilena a fines del siglo XIX. Ese me parece a mí que es el principal tema de la historia indígena en el Chiloé decimonónico. El tercer eje es el del acomodo, que ya les he mencionado, que uno puede abordar a través de la recta provincia, pero también a través de los modos en que las distintas capillas y pueblos de indios de Chiloé pleitaron y lograron defender la propiedad comunal. Bien, hay una dificultad anexa a todo esto que les he mencionado, que es el lugar desde donde leemos esa historia indígena. El lugar desde el cual leemos esta historia indígena pasa necesariamente por el proceso de mapuchización
elaborado por las comunidades en Quellón a partir de la década de 1930. Y esta dificultad es doble porque no tenemos conciencia y no tenemos claridad de cómo ocurre este proceso, a pesar de estudios importantísimos como los que se han mencionado en estas charlas, vinculados a la gente que estaba investigando en la década de 1880, como Molina, como Javier de la Calle, eh, como Muñoz Miguelanco también, unos abogados que estudiaron la tenencia y la tierra, y así, etcétera. Y también se dificulta el estudio de estos temas que les menciono por el hecho de que la documentación del proceso de mapuchización en 1930 se encuentra dispersa. Las instituciones, las organizaciones mapuche, huilliche y chiloé se encuentran peleadas, divididas, y por tanto los archivos se han perdido y nadie sabe bien dónde están, si acaso se usaron para prender el fuego, si acaso se perdieron por la humedad o quién diablos lo tendrá. Por lo mismo, me parece que es importante que construyamos un archivo, que me parece que es algo que Francisco ha estado realizando a través de la página web Facebook Historias de Quellón. Es decir, la recopilación de materiales, hoy en día conservados de manera dispersa en cada una de las familias que componen nuestra sociedad, que pueden contribuir al estudio de estos temas que he mencionado a lo largo de ya casi una hora. Bien, Francisco, hasta ahí Sí. llego. Muchas gracias, Tomás. Tenemos una primera pregunta que sea que relativamente fácil, que es de Janito Bueno, que dicen el rey del ciprés de Chonchi, ¿es de este tiempo? Si puede dar como mayor antecedente al respecto. Sí, el rey del ciprés no es contemporáneo de los sucesos que estamos mencionando. Es más bien un personaje que se ha metido, digamos, en la narración de la piratería de Chiloé por la coincidencia del espacio que ocupaban. Pero temporalmente los distancian más o menos 50 años. Si me espero un poco, le encuentro específicamente el año en que el rey del ciprés actúa, pero me parece que es en torno a la década de 1820, 1830. Espérenme un cachito mientras busco acá. Sí. Le tenemos saludos acá de Posada del Ciprés, saludos desde las Huaytecas, tierra de piratas. ¿Quién manda saludos? Flor Olivarí también manda saludos desde Punta Arenas. Y que sea por ahí por mientras para... Sí, mi computadora es una verdadera desgracia. Pero lo vamos a lograr. Bien. No lo estamos logrando. Bien, de todos modos le insisto. No, el rey del ciprés, este personaje que incluso se me olvidó el nombre ahora, no coincide con el ciclo pirático que hemos estado estudiando acá, que es de 1880, posterior. Y coincide, eso sí, con otro proceso que no les mencioné, pero que es muy importante, que es el de la fundación de la identidad chilota en las primeras décadas del siglo XX, vinculado a los trabajos de los hermanos Cavada, vinculado al trabajo de Barrientos, el historiador Barrientos, vinculado al trabajo de Roberto Maldonado. Es en torno a esa creación literaria que es la identidad chilota de la época, que ancla en el folclore, en la lingüística, en la historia, en la literatura, que se juntan estos dos personajes, el rey del ciprés y Pedro María Ñancupe. Aquí, Siriaco Álvarez. Eso, ese es el nombre, Siriaco Álvarez. Y nació el 24 de abril del 73 y muere el 17 de marzo del 33. Claro, imagínense, a Ñancupe lo fusilaron en el año 88. ¿Cuántos años tenía Siriaco Álvarez en el año 88? 15 años. 15 años. 15. Malamente podría haber sido el rey del ciprés en esa época. Sí. Yo tengo una consulta, primero clarificar el concepto de raza indígena que estipulas, para luego proceder a la pregunta con respecto a los conceptos con los que el Estado lidiaba con esta raza indígena en Chiloé. ¿Y cuál es la diferencia con cómo lidiaba con los indígenas de la Araucanía, que aún no era sometida totalmente en esos tiempos? Y bajo conceptos, como tú lo estipulas, como conceptos bajo brujería, locura, entre otros. Sí, es un tema que me parece muy importante. En general, el indigenismo chileno durante el siglo XIX es un indigenismo sordo. Es decir, es un indigenismo que se aplica de manera callada
y que se aplica también sin escuchar, es decir, sin atender a la realidad. Para la República de Chile no existe población indígena fuera de la Araucanía histórica durante todo el siglo XIX. Es decir, en ningún documento oficial o en la mayor parte de los documentos oficiales, como pueden ser los censos, los anuarios estadísticos, las comunicaciones del intendente, las comunicaciones de los jueces letrados, y así, etcétera, en ninguno de esos documentos figura la población de Chiloé ni la población de ninguna otra parte de Chile como población indígena. Para el Estado y para la República de Chile, los indios eran exclusivamente aquellos que vivían en la Araucanía histórica. ¿Y eso por qué? Porque la República de Chile se construye en torno a una idea de ciudadanía cívica. Supuestamente la nación está compuesta por todos los que pertenecemos a este país, que somos ciudadanos. Da lo mismo el tipo de persona que usted era en los términos de la monarquía. En la medida que sea ciudadano chileno, debe ser denominado chileno y no de otra manera, como se usaba hasta principios del siglo XIX, expresiones como por ejemplo español de Castro, natural de Castro, para hacer referencia a alguien que o era de origen español o que era categorizado como indígena. Eso por un lado. La política indigenista entonces al interior de Chile es sorda, no escucha, no reconoce población indígena. El tratamiento que la República de Chile va a dar a la población indígena, a la Araucanía histórica, va a ser oscilante. Por un lado va a establecer alianzas políticas y por otro lado va a invadir militarmente, que es lo que se consuma en la década de 1870. Es decir, entre la campaña de 1869 y la fundación de la última línea de fuertes en torno al río, me parece, Tolten, y posteriormente la refundación de la ciudad de Villarrica el 1 de enero, me parece, o el 31 de diciembre de 1883. Eso por un lado. Por otra parte, la categoría o la idea de raza indígena es una expresión que hoy en día a nosotros nos puede parecer confusa. En primer lugar, porque si bien se utiliza indígena, muy probablemente ninguno de nosotros diga yo soy indígena, ni soy indio, ni nada por el estilo. Diríamos, en cambio, que somos mapuche, que somos huilliche. Incluso hay algunos peña y algunas lamien que se definen a sí mismos como beliche. El lenguaje que se utilizaba en el siglo XIX, en cambio, sí permitía este uso, y no solamente lo permitía, sino que facilitaba que vehiculase de manera positiva y no despectiva una identidad política determinada. Por otra parte, la idea de raza, no específicamente raza indígena, la idea de raza a mediados del siglo XIX no hay que entenderla como nosotros podríamos pensarla, ni tampoco como la pensaron esos lunáticos que son los miembros del Partido Nacional Socialista Alemán. Es decir, no es una raza pensada en términos de la genética, sino que es una raza pensada en términos de su genealogía. Y la genealogía, como ustedes saben, es una cuestión primeramente de opciones. Piensen ustedes en sus apellidos, sus primeros apellidos. Da cuenta de una línea supuestamente recta que de todos modos encubre una elección, podríamos decir, automática. ¿Cuál es esa elección automática? La línea del padre, y la línea de su padre, y la línea de su padre. Pero nosotros no necesariamente tendríamos que apellidarnos así. Podríamos construir una manera de nombrarnos que reivindicase, por ejemplo, la línea radicalmente femenina. Esa genealogía. A ese tipo de construcción identitaria debe vincularse la idea de raza a mediados del siglo XIX y sobre todo por parte de gente como la que hemos mencionado acá, los dirigentes de la recta provincia, que no estaban y no les interesaba probablemente los avances de la antropología europea de la época, ni mucho menos de la eugenesia, es decir, la mezcla de la gente para producir mejores personas, que es lo que subyace, está como base, digamos, del proyecto de exterminio nazi. Acá tenemos una pregunta de María Tureuna. Dice, me perdí la parte de vinculación de Cosme Damián Antil con la brujería. Perfecto. Para la amiga Tureuna, entonces. Lo que les comentaba yo es que Cosme Damián Antil es un personaje poco estudiado, pero que me parece que da cuenta de una trayectoria. La trayectoria que él manifiesta en su biografía es la que nos lleva de la República de Indios del periodo monárquico
en último término, los alcaldes de indios, los procuradores de indios, los caciques de indios, la organización de las capillas indígenas en la provincia de Chiloé, por un lado, con la recta provincia de 1880. Cosme Damián Antil es el que junta estos dos mundos y el que da cuenta, digamos, de la posibilidad de que en la recta provincia existan maneras de entender la política que deriven del corporativismo monárquico. Ese corporativismo se podría expresar en esta idea de que la recta provincia defendía el ARMAPO, defendía la ley indígena y a la vez no pretendía contradecir la ley chilena. Cosme Damián Antil, del mismo modo, por un lado es machi, es dirigente de la recta provincia, y por otra parte es elector, ciudadano activo, es electo alcalde de Castro, es designado juez de primera instancia en el departamento de Castro. Es decir, es un personaje que está en estos dos mundos, que es precisamente la idea de una política corporativa. Reconocer que existe una institucionalidad mayor y que dentro de esa institucionalidad mayor, la República de Chile o la monarquía católica, existen, digamos, asociaciones que tienen sus propios reglamentos y sus propios valores, aunque sean contradictorios. Tania Márquez, de la revista Fogonda, acá del Museo de Chonchi, aclara de que don Ciriaco Álvarez nació en 1873 y que fallece el 33, y dicen que tenía tratos con el Caleuche y algunos brujos de Chiloé. De ahí su fortuna. Le acreditaban que su enemigo número uno era Ñancupel, pero no era así. No coinciden las fechas. Saludos desde Chonchi. Claro, exactamente. Me parece que es muy preciso lo que dice. Y por otra parte da el pie para pensar en otros actores, digamos, de esta geografía imaginaria. Tiene que ver con el Caleuche en particular y los brujos, pero ya no necesariamente como miembros de la recta provincia, los brujos en general, que como mencionamos en la presentación, la idea de la brujería es algo más amplio que específicamente la institución conocida como recta provincia. El Caleuche, por otra parte, tiene una deriva bien atractiva. Hoy en día en general lo pensamos como un velero, una embarcación velera. Pero los primeros registros que se conocen del Caleuche, que no son muy antiguos, son de la década de 1870, lo que dicen en cambio es que la gente cree que este ser, el Caleuche, es más bien una embarcación submarina, una especie de guampo o bongo submarino que emerge en determinadas ocasiones y que puede transmutarse en distintas cuestiones, como un tronco, como una piedra, como un animal marino. Eso tiene relación, como lo han mostrado ya varios estudiosos, con la probable etimología mapuche del término caleuche, que puede ser una metátesis de cahuelche, es decir, gente cahuel, o las toninas, y por otra parte el caleuche en términos de gente que se transforma. ¿De dónde viene esta imagen del caleuche como un velero fantasma, parecido, digamos, al holandés errante y a otros veleros fantasmas europeos? Yo creo que de esta folclorización de Chiloé de principios del siglo XX, que inicia Cavada y compañía y que siguen los folcloristas de Chiloé durante todo el siglo XX. Hoy en día, de todos modos, el caleuche es eso, no es otra cosa. Tenemos una pregunta de Posada del Ciprés que dice: ¿en qué años se procesaron algunos brujos chilotes y hasta qué año existió esa ley? Bien, los brujos chilotes, como les comentaba, no fueron procesados en tanto brujos. Fueron procesados en el año 1880, acusados de homicidio, asesinato, por envenenamiento, y de asociación ilícita, porque el intendente de la provincia en la época y el juez letrado de la provincia, Luis Martiniano Rodríguez y el señor Beitía, consideraron que una organización que decía defender la ley indígena no podía ser reconocido por la República de Chile. Es decir, no se les persiguió como machi, no se les persiguió por sus ideas de lo que era el ADMAPU, sino que se les persiguió por la dimensión política de esa asociación y por los supuestos envenenamientos u homicidios que habrían realizado para restablecer el orden quebrantado por determinadas personas. Por lo mismo, en Chile no hay leyes específicas de brujería, no fueron perseguidos como tal.
Tenemos otra pregunta de Janito Bueno. Dice, ¿la lengua indígena en algún momento se pierde en la isla, en el archipiélago? ¿Y cuáles serían los factores que influyen en eso? Sí, yo creo que es muy preciso eso. La lengua indígena, que malamente se ha dicho que se llama idioma beliche, ¿no? Un mal nombre, es en verdad una variante territorial del mapudungún, o de la lengua mapuche, como ustedes quieran decirle. Y eso ustedes lo pueden ver de manera muy clara en el libro publicado por Hugo Antipani y por Edward Lincoln, particularmente en el prólogo que escribió David Núñez a ese libro. El libro está disponible en internet gratuito. Si no lo encuentran, me pueden escribir a mí o a Yuri Francisco si no lo de tener y se comparte, no hay problema. Es el único registro del Mapudungún de Chiloé. El único registro que conocemos del Mapudungún de Chiloé fue publicado por Antipani y Lincofil en dos ediciones, del 2017 me parece y el 2019. El idioma mapudungún en la provincia de Chiloé, como bien señaló usted, se pierde en algún momento. Ese momento yo creo que es precisamente el siglo XIX. El hecho de que la recta provincia fuese una organización indígena que defendía el ADMAPU y que no hablase mapudungún es sintomático. Es decir, nos permite apreciar la profundidad del abandono del idioma mapudungún. ¿Por qué se habrá perdido esta lengua? Que como bien mencionó Raúl Molina en su charla, en algún momento del siglo XVII, del siglo XVIII, era la lengua franca en la provincia de Chiloé. Es decir, lo hablaban tanto los mapuche huilliche como los españoles. ¿Por qué se pierde? Yo creo que eso tiene que ver con la implementación de una política lingüística por parte de la monarquía a fines del siglo XVIII, de 1780 en adelante, que no va a perseguir el mapudungún, pero sí va a promover que la población indígena aprenda el castellano. En ese proceso, los mapuche huilliche van a ser también activos. Van a solicitar escuelas de castellano y van a solicitar profesores de castellano o español. ¿Por qué? Porque les era útil hablar ese idioma, porque era el idioma de los jefes. Y es útil hablar el idioma de los jefes y es útil hablar el idioma de los tribunales para poder defenderse mejor. Es probable también que esta política monárquica estuviese acompañada de cierta discriminación local hacia la población indígena durante el periodo monárquico y sobre todo durante el periodo republicano. Hay casos documentados para la Araucanía histórica, digamos, memorias de gente que hoy en día sigue viva, que dan cuenta de cómo en las escuelas chilenas se les humillaba y se les castigaba a las personas cuando hablaban mapudungún. Si el castigo y la humillación es sistemática, pasan a ser internalizadas y por tanto es uno mismo quien prefiere dejar de hablar ese idioma y aprender el idioma del colonizador. Es decir, hay múltiples factores para explicar este abandono. Lo que sí es importante reconocer es que durante el siglo XIX en Chiloé se deja de hablar mapudungún. El mapudungún que hoy día podemos encontrar en la provincia es un mapudungún, podríamos decir, marginal y muy reducido en vocabulario y sobre todo en número de hablantes. No existen hablantes nativos en la provincia de Chiloé. A pesar de los esfuerzos importantísimos que hace gente como los mismos Hugo Antipani y Eduardo Lincofil y en general todo el equipo de educación intercultural bilingüe de la comuna de Quellón, que marca la línea, digamos, de el esfuerzo por que los jóvenes, la juventud, aprenda el mapudungún en la provincia. Por lo mismo, todo proceso de revitalización lingüística debiese hacerse no de espaldas al mapudungún continental, sino en relación a ese mapudungún, que tiene mucha más vitalidad, que tiene mucho más vocabulario, que ha desarrollado la didáctica, y así, etcétera. María Tureuna dice, excelente investigación, y le agradece, muchas gracias, dice. Posada del Cipret, con respecto a Siriano Álvarez, habla que acá en Melinca vivió desde 1898 hasta 1930, con una familia con su familia hizo su fortuna. Don Siriaco Álvarez comenta que ancianos que trabajaron con él lo recuerdan como un muy buen hombre. Y por otro lado, tenemos a Marlene Joaquín Barrientos, que dice que importante es desmitificar ese otro relato, el no oficial,
el invisibilizado en los textos de historia. Muchas gracias. David Agradecer por la... Joaquín es importantísimo porque es nuestra historia, es una historia que a ninguno de nosotros nos contaron. Es una historia, digamos, que es también muy difícil de escudriñar por la imposibilidad documental en ocasiones que ya les he mencionado. Por eso es tan importante que nos juntemos, que conversemos y que se desarrollen iniciativas como la de Francisco, de construir archivos. Janito Bueno dice si puedes repetir el nombre del libro de Antipani. El libro se llama Poemario de Juan Elías Carrera Onecul. Y fue publicado por la Comunidad de Historia Mapuche el año 2019, en su segunda edición. La primera edición fue publicada por la editorial 8 Libros. Lo que podemos hacer, Francisco, es que se podría publicar en Facebook, ¿no? Sí, Ahí lo sí, yo lo podrán, podría publicar mañana. sí, lo podrá descargar ahí, digamos, toda la audiencia del sitio Historia de Quellón. Y les Si insisto, no me... ese libro me parece que a mí que es importantísimo, no porque lo hayan editado dos grandes amigos, sino también, y sobre todo, porque es el único registro del Mapudungún de Chiloé, que se debe a Juan Elías Carrera Nocul, que es un personaje, por otra parte, muy parecido a Cosme Damián Antil. Juan Elías Carrera Nocul, de Caguach, estaba involucrado profundamente en la organización del culto del Nazareno, fue procesado incluso por defender el Nazareno. En algunas menciones hago a ese caso en mi tesis y espero que puedan leerlo pronto. Y por otra parte, era hablante de Mapudungún, chilote, era elector, ciudadano activo, fue municipal en Achao y actuó también como juez de primera instancia. Es decir, es un personaje que articula estos dos mundos también, con esta variante del catolicismo que es central en las identidades indígenas de Chiloé durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Janito Bueno agradece, felicita y agradece por la exposición. Yo tenía una pregunta con respecto a estas pretensiones negacionistas y asimilacionistas del Estado hacia la población indígena en Chiloé. Si pudieras como profundizar un poco con respecto a eso, porque imposibilita, como tú dices, que niega la posibilidad de organizarse políticamente por fuera del Estado. Claro. Lo que niega el Estado chileno en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX es la posibilidad de que la gente se organice en tanto indígena. Lo que hace es deriva de una especie de confusión de la idea de nación. La nación para los independentistas, para la gente que empezó a construir Chile en 1820, 1818, 1820, 1833, la nación era un vínculo exclusivamente político, es decir, no denominaba una identidad cultural, como hablar un idioma, por ejemplo, como comer determinadas comidas, como vestirse de una manera determinada. Lo que denominaba era el grupo de ciudadanos. Por lo mismo, esa gente decía, si los antiguos indios de Chiloé, o los antiguos indios de Valparaíso, los antiguos indios de Chillán, de Rancagua y del Norte Chico, son ciudadanos chilenos, ya no pueden ser reconocidos como indios, porque forman parte de la nación. Pero eso es una discusión, digamos, en términos políticos. La peculiaridad es que esta idea política de la nación va a derivar durante el siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX a una idea cultural de la nación, que sí va a pensar la nación en términos de un vestido, cierta apariencia, un idioma determinado y así, etcétera. Por lo mismo, hay un montaje, digamos, de estas dos maneras de entender la nación distintas, de donde deriva el proceso de asimilación de la población indígena, que sería más correcto denominar ciudadanización en el siglo XIX, que es lo que vivieron nuestros antepasados en el siglo XIX en la provincia de Chiloé, una ciudadanización. Esa ciudadanización supone, en primer lugar, eliminar todos los cargos que tenían nuestros antepasados. Ya no van a haber alcaldes de indios, ya no van a haber procuradores de indios, ya no van a haber caciques de indios, ya no va a haber tierra indígena. Lo que va a haber son solamente ciudadanos chilenos. En tu texto también comentabas que Cosme Damián Antil, no sé si en 1856 parece que es acusado por denominarse procurador general de la provincia.
Sí, o sea, el Cosme Damián Antil intenta, no le sale muy bien al pobre, eh, armar una especie de revival de lo que fue la antigua República de India. Se utiliza ese lenguaje, se dice procurador general. Habían habido procuradores generales antes en la provincia de Chile, procuradores generales de la población indígena. Uno de ellos fue precisamente Bernardo Buenchur, que es el, digamos, el, el maestro, digamos, de Cosme Damián Antil. Había existido gente a fines del siglo XVIII que se había logrado instituir como representantes de todos los indios de Chiloé. Eso desaparece. Cosme Damián Antil en 1856, que ha sido alcalde, que ha sido juez de primera instancia y todo lo demás, intenta crear, revivir ese cargo. Y lo intenta específicamente ¿para qué? Para derrocar a la República, que es lo que quería en ese momento, un poco fantasiosamente. No tenía ninguna posibilidad material de hacerlo. Pero sí Oscar, es muy difícil. Es muy triste que no nos hayan los funcionarios chilenos guardado los documentos que le incautaron. Que lo toman preso en el 56 y lo descubren con un montón de escritos, de su puño y letra. Esos escritos son cartas a otros machis, a otros brujos de Chiloé, son proclamas, son, en último término, reflexiones respecto de lo que él consideraba una situación política agobiante y etcétera. Oscar Millalonco dice, hola, estoy con mucha atención a su exposición. Me gustaría preguntar al profesor, ya que lo ha repetido mucho, ¿qué es Gualmapu? Específicamente, Gual y Atmapu, ¿qué opinión tiene del Beliche y del señor Juan Elías Necul? Y si cree o sabe si la recta provincia se terminó, está desaparecida o si tiene antecedentes y aún existe. Muchas preguntas. Partamos por lo último. Yo la verdad que no sé. Yo tiendo a pensar que la recta provincia fue desarticulada en 1880. Hay relatos de una asociación de brujos posterior. Un amigo me mandó el relato de un viajero australiano de 1930 que pasa por Punta Arenas, se entrevista con varios chilotes y los chilotes le dicen que existe una asociación de brujos, que ya no tienen presidentes ni virreyes, tienen comité central, a tono con los tiempos. En 1880 teníamos presidente y virreyes en función de la organización republicana y de la organización política monárquica. En 1930 tenemos comité central en paralelo, digamos, a los partidos políticos y sobre todo los partidos políticos revolucionarios. Esa posibilidad existe. Yo en específico no la he estudiado ni tampoco le he seguido la huella, digamos, ni la he encontrado en las lecturas que he hecho. Pero yo insisto, la brujería es algo más grande que la recta provincia. Yo prefiero pensar la recta provincia exclusivamente para el siglo XIX, entre 1826, que es la invasión chilena, y 1880, que es cuando son procesados todas estas personas. Alcancé a escuchar que me preguntaban por los conceptos Walmapu y Admapu, pero Sí, lo otro no. sí, mire, la pregunta dice, ¿qué es Gualmapu? Específicamente Gual y Atmapu. Y después pregunta también qué opinión tiene del Beliche y del señor Juan Elías Necul. Perfecto. A Juan Elías Carrero Necul yo lo quiero mucho. Es un personaje maravilloso que lamentablemente no podemos conocer tanto como nos gustaría. Lo poco que sabemos sobre él está en ese libro que les he mencionado y que Francisco va a publicar en Facebook. Sí, ya lo compartió Gonzalo Aravena, lo compartió ya en Bueno, los bueno, comentarios. bueno. Gracias, Chalo. Eh, Eso sobre Necul, pero yo lo quiero mucho. Lo echo de menos. Sobre las otras cosas, el Beliche ya he mencionado que me parece que es una corrupción. O sea, es una corrupción de la voz huilliche. Y esto no lo digo yo, no se me ocurrió a mí. Lo dice en específico uno de los estudiosos de la lengua mapuche del siglo XVIII, uno de los autores de los pocos diccionarios mapudungún publicados en ese siglo. Dice explícitamente que Beliche es corrupción española de la voz huilliche que denomina a la población mapuche del sur. Huilliche, gente del sur. Sureño, es lo mismo que decir sureño. Así como decir picunche es lo mismo que decir nortino. No necesariamente implican una identidad específica. Depende del lugar donde uno se posicione. Para nosotros que estamos en Chiloé, todos son picunche. Pero para los que están en Punta Arena, los de Chiloé también somos picunche.
Sobre los proyectos, el proyecto político beliche contemporáneo, yo creo que ya es otro tema y prefiero no abordarlo, pero yo tiendo a pensar que la mejor manera de defender nuestros intereses es imaginando una nación mapuche amplia, no muchas naciones chiquitas, una gran nación mapuche. Y eso es precisamente lo que denomina el concepto Walmapu. Walmapu, su traducción literal sería el territorio circundante. Ahora, como concepto político, en cambio, puede entenderse como una denominación del país mapuche. Walmapu igual país mapuche. La peculiaridad está en que el país mapuche podemos entenderlo de una manera amplia o de una manera pequeña. De manera pequeña, el país mapuche coincide con la Araucanía histórica, con las inmediaciones de lo que hoy en día es Temuco y en ocasiones también con ciertas partes de Puelmapu, hoy en día las provincias de Neuquén en Argentina, de Río Negro en Argentina y de Buenos Aires en Argentina. Esa sería la versión chica del Walmapu. La versión amplia del Walmapu, que es la que yo prefiero usar, coincide con el territorio que alguna vez ocupó la población hablante de Mapudungún. En su momento de mayor extensión, el Mapudungún se hablaba entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, de este a oeste, y entre Coquimbo y Chiloé, de norte a sur. Ese es el gran Walmapu, o así lo entiendo yo al menos. El concepto, por último, ADMAPU, en cambio, da cuenta de las normas. Ad es la faz, la cara de algo. Y Mapu, que también figura en el concepto Walmapu, denomina la tierra. La forma de la tierra, podría decir, haciendo referencia a los modos en que se vive en una tierra determinada. Eso sería en términos generales. Si uno lo aterriza, podría pensar el ADMAPU como un sistema jurídico, oral. Un sistema jurídico que habría que aterrizar específicamente a cada una de las comunidades que han compuesto la sociedad mapuche para ver cómo se realizaba. Una forma de ese ADMAPU lo podemos encontrar en la recta provincia, en castellano, con reyes, presidentes, abogados, procuradores, porteros, diputados, etc. Tú comentabas que también la recta provincia, si bien se basaba en principios mapuche, principalmente fue una reacción a los cambios políticos del siglo XIX y que la organización posteriormente, en base a esto mismo, choca con el carácter segmental mapuche. Quería preguntar si los podrías como... Y que al mismo tiempo la recta provincia también reconocía a la República de Chile, pues no era separatista ni nada. Entonces, pero quería preguntar un poco de esta separación con el carácter segmental mapuche cuando choca la recta provincia con este Sí, carácter segmental. el carácter segmental de las sociedades mapuche es algo que los españoles identificaron cuando entran en este territorio, en el siglo XVI. El concepto que ellos usan es el de vedetría. Las vedetrías eran determinadas unidades o señoríos más bien en Castilla, en España, en los cuales los jefes, los señores, eran puestos y sacados de su cargo por la voluntad de los miembros del señorío. Es decir, eran parecidos a como nosotros entendemos el ejercicio del poder. No una persona que gobierna de manera indefinida, como pueden ser las monarquías hereditarias, sino alguien que gobierna en la medida que cuenta con nuestro beneplácito. Esas eran las vedetrías en Castilla. Ese concepto lo utilizan los españoles para describir a la población mapuche porque se dan cuenta que no tienen una organización política centralizada como el Tahuantinsuyo, por ejemplo, o como la Federación Mexica en el altiplano mexicano, en torno a Tenochtitlán. Ellos se dan cuenta que existen muchos grupos distintos, cada uno con sus respectivos jefes, algunos de los cuales a veces se juntan para pelear sobre todo con algún enemigo en común, pero la mayor parte del tiempo, en cambio, se administran hacia adentro de manera autónoma. Cada una de esas unidades en torno a un regue administraba el ADMAPU y lo realizaba de manera autónoma e independiente. Por tanto, es posible que uno encuentre diferencias en el modo en que esas distintas comunidades, esas distintas agrupaciones de gente pequeñas, pensaban
estas normas tradicionales, pensaban también la autoridad, ¿sí? Esa es una característica, digamos, de las sociedades mapuches que a lo mejor uno podría incluso proyectar a la situación actual de la política mapuche. Este carácter como, digamos, divisionista que uno encuentra en prácticamente todas las organizaciones mapuche, que constantemente se están peleando y formando nuevas y dividiendo y articulándose cada vez de manera más autónoma. Ese carácter que va a existir y que existía también en la provincia de Chiloé cuando entran los españoles, también en el siglo XVI, va a permanecer, podríamos decir, en esta provincia vinculada a la administración de las capillas. Cada capilla, cada uno de los pueblos de indios de la provincia de Chiloé entre los siglos XVI y principios del siglo XIX, tenía sus propias autoridades, sus propios caciques en la mayor parte del tiempo, pero también sus propios alcaldes, sus propios, como ustedes saben, fiscales, sotafiscales, patrones y así, etcétera. La recta provincia, por lo mismo, como incorpora elementos de la política monárquica y como incorpora elementos de la política republicana, intenta difuminar los límites de esas distintas comunidades pequeñas, autónomas, e intenta darle un sentido global a la organización. Pero es importante decir que la recta provincia intenta hacerlo, no necesariamente lo logró. Los documentos de 1880 dan cuenta de disputas de poder, de funciones montadas entre distintos cargos, y así una serie de peculiaridades que los autores que trabajaron en la recta provincia hasta ahora, como Rojas Flores, lo pensaron en términos de una decadencia de la recta provincia, como si alguna vez hubiese logrado constituirse en una institución centralizada. Y yo creo, en cambio, que no se constituyó nunca como tal, pero intentaba hacerlo. Al menos reconocía cargos que eran generales. Al menos utilizaba nombres de cargos que dan a entender una idea centralizadora. El hecho de que los brujos se pelearan entre ellos, de que hubiese funciones montadas, de que se desautorizaran mutuamente en el proceso de 1880, da cuenta de la pervivencia de ese carácter segmental. Es decir, los brujos de Chiloé en 1880 también eran reticentes a que hubiese una autoridad, o a lo más dos, el rey de Payos y el rey de España. Por ahí va el tema de la segmentalidad de las sociedades mapuches y cómo esto aparece también en la provincia de Chiloé, en tanto parte del Gualmapu, el país mapuche. Villalonco dice, sobre el étimo beliche, ¿desde cuándo tiene uso? Ya que algunos predican que ese étimo lo inventó el señor y profesor e investigador Renato Cárdenas. Otros lo rechazan porque es un término al cual lo usaban de manera despectiva cuando se referían a los indígenas, y también dicen que ese término se comenzó a usar solo hace 4 años. No, el concepto es antiguo, la palabra, digamos. La palabra es antigua. Me aventuro porque no sé exactamente cuándo comienza a utilizarse, pero yo creo que es en el siglo XVII. Pero lo importante es que ese uso de la palabra beliche no hay que entenderlo como una autoidentificación, hay que entenderlo como un término que usaban los españoles para denominarnos. Es parecido, si ustedes quieren, al término araucano, al término promaucae, al término chichimeca. Son nombres foráneos, no son etnónimos propios, ¿sí? Entonces la palabra es antigua, data del siglo XVII, pero que date del siglo XVII, es decir, de los años 1600, no quiere decir que sea más correcta para denominarnos hoy en día. Ciertamente Renato Cárdenas, que ha investigado estos temas y que ha trabajado, contribuye a darle una continuidad, porque habla él de población beliche. Ahora, yo creo que si Renato Cárdenas volviese a publicar ese trabajo que publicó en la década del 80, me parece, es probable que acomodaría su lenguaje, no necesariamente diría beliche. Ahora, esto es muy sensible porque, como todos sabemos, existe alguna gente en Chiloé que pretende que la población indígena de allí es distinta a la población mapuche, que es otro pueblo distinto, que es otra nación. Yo creo que no, pero es mi opinión.
Cada quien está en libertad de implementar las políticas que crea más convenientes para su beneficio. Pero ser chicos y pequeños, ¿a quién les sirve? Al Estado de Chile y al Estado de Argentina. Tú nos comentabas que, bueno, del juicio, en tu trabajo comentabas que habían 54 personas que fueron encarceladas durante el proceso y que 9 fueron condenadas. ¿Tú sabes cuál fue la condena de estas personas? ¿Fueron años? ¿Fue poco tiempo? Me parece que la mayor parte de ellos, las condenas fueron por el tiempo que ya habían estado presos. Fueron condenas muy pequeñas, de un año de prisión. Algunos de Y los... todo por el, ¿Perdón? todos por asociación ilícita, ¿no es cierto? ¿Cómo? Todos por asociación ilícita. Sí, no se dio probado. Y más aún, ahora que me pongo a recordar, me parece que en la sentencia de segunda instancia fueron todos absueltos. Yo dije que habían condenado. Que sea, no en la primera instancia, sí, po, pero en la segunda que fue en Concepción, sí, tú me dijiste que lo Ahí habían absuelto. los absuelven a ¿Cierto? todos. O sea, los jueces en Concepción dicen no hay evidencia, no hay nada, no hay delito. Lo que sí, algunos de los dirigentes de la recta provincia, como eran bastante mayores, mueren en prisión. Y después también están las denuncias de tortura, que obviamente no figuran en los documentos ni tampoco figuran en el proceso original que se perdió porque era una práctica que no estaba reconocida por el Estado de Chile. Eh, pero aparece en la prensa denuncias de maltratos a los presos de la recta provincia, azotes. Y de ahí viene una Eh, serie de especulación respecto de eh, como interpretaciones espirituales o místicas de esos azotes. Pero es tortura, no hay mucha más vuelta que darle, creo yo. y también te quería preguntar con respecto, sin abusar de tu tiempo, a todas las personas le digo lo mismo, pero con respecto al carácter ambivalente de los machis y los brujos, que tú también comentas en tu texto, si también nos puedes profundizar un poco con respecto a eso y también desde cuándo, porque tú ubicas a los machis posterior a los brujos de Chiloé, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, o sea, lo que hice yo en las investigaciones que he hecho es contrastar las actividades de los brujos de Chiloé en 1880 con las actividades de las machis de la Araucanía en 1990. Y lo que encontré es que había similitud, o sea, que hacían las mismas cosas, hacían cosas muy parecidas. Y de ahí entonces me puse a pensar, bueno, es probable que estos brujos en verdad no sean brujos. Ese es el término con que se autodenominaban incluso, pero deriva de dónde? Deriva de la mirada española de esas prácticas. ¿Sí? Ahora, como esa gente dejó de hablar mapudungún, probablemente también se autodenominaba como tal, como brujo. Generalmente en la cultura española o en nuestra lengua, los brujos y la brujería están asociados a algo negativo. Lo que yo planteo es que la brujería, si la entendemos como un análogo de la práctica de las machi, no hay que entenderla exclusivamente como algo negativo, sino como una dualidad. La misma persona que puede hacer un mal, que puede envenenar, que puede tirarte un mal, que puede adivinar cosas, que puede volar, que puede hacer una serie de cosas que dan miedo y que son malas, esa misma persona puede revertir los envenenamientos, puede saber quién te envenenó, puede saber quién te tiró el mal, puede en último término averiguar las injusticias a las cuales has sido sometido y puede reparar el orden, que es lo que hacía la recta provincia. Esa dualidad no aparece en ninguno de los estudios sobre la recta provincia publicados y mucho menos aparece en el principal libro, el que ha tenido más divulgación, que es el de Rojas Flores. Para Rojas Flores, en cambio, los brujos son exclusivamente el calcu mapuche, que es, digamos, la dimensión negativa de la machi. Para Rojas Flores, las machi habrían sido perseguidas por los evangelizadores, por los católicos y los curas que evangelizaron Chiloé en el siglo XVII y XVIII, y por tanto habrían algo así como desaparecido. Yo, en cambio, lo que planteo es que las machis se acomodan en Chiloé y aparecen y se mantienen durante el siglo XIX, pero denominadas en castellano como brujas y brujos, que de todos modos actúan en términos positivos y en términos negativos. Y la última pregunta que yo tengo es con respecto al tema, bueno, de Quillón. La zona sur para la recta provincia denominada España. Pero yo la duda que tengo es
y tú en tus investigaciones que has realizado has podido encontrar antecedentes con respecto a estas comunidades que reciben títulos realengo con la gente de la resto provincia. No, lamentablemente no he podido encontrar vínculos. Es algo que me gustaría bastante. Eh, y de todos modos, tú señalas un tema importante que me parece que está pendiente de ser estudiado, que es el de la desamortización, digamos, cómo se constituye la propiedad indígena en Chiloé. Sobre ese tema hay algunos estudios, pero nuevamente también hay mucha mitificación respecto a cómo era la propiedad indígena en 1826 y qué pasó con esas propiedades que eran comunes, las propiedades de los pueblos de indios, después de que la República de Chile las divide y las asigna individualmente. Los potreros realengos, a mí me parece, eh, que no fueron divididas en la década del 30. Es decir, que no fueron sometidas a este proceso de desamortización, porque en la época no era propiedad comunal. A mí me parece que los potreros realengos eran propiedades vinculadas a determinadas familias. Era propiedad, hoy en día diríamos, individual. Por tanto, no estaba sujeto a esta división que aplicó la República de Chile. La propiedad indígena que sí fue dividida es la propiedad de los pueblos de indios, es decir, los contornos de las capillas que constituían, digamos, la estructura de la geografía humana en Chile. Ese es un tema pendiente de estudiar. Estoy escribiendo una cosita sobre eso y si Chao Dios me escucha, saldrá pronto. Si no, no. Genial. Tenemos la última pregunta del público que dice, Janito, bueno, personajes femeninos, individualizadas, activas y reconocidas de esta etapa de que tú estudiaste. Sí, eso también es algo bien atractivo, porque a diferencia de la política chilena, republicana, que es exclusivamente masculina, la política indígena en el siglo XIX en Chiloé incorporaba a las mujeres como actores importantes. En este momento no me acuerdo exactamente los nombres, me parece que hay una, Aurora Quinchen, que figuran como brujas y como participantes activas de la recta provincia. Es decir, no estaba vedada la participación política en esta institución por el género, era una cuestión secundaria. Y por otra parte, existe una narración de la fundación de la recta provincia en la cual participa también una mujer, que es Lanquimen, no, no es Lanquimen, ¿cómo se llama? La Chilpila. El relato de la, Moralea. el relato de la Chilpila y de Moralea es un relato que era uno de los brujos procesados en 1880. En ese relato hay una especie de contienda entre Moraleda, un español que recorre la provincia de Chiloé en la década de 1770, y Chilpila, la bruja Chilpila o la Machi Chilpila, que es llevada por los indígenas, me parece que de Teirao, de ese sector, digamos, ¿No? eh, en Tenaún, perdón, eso, para pelear con Moraleda. A ver quién es más chingón en el manejo de sus artes mágicas. Y la Chilpila le gana a Moraleda. Y como le gana a Moraleda, Moraleda le da el libro en el que figuran, digamos, en términos míticos, los conocimientos que después sirven para fundar la recta provincia. Es decir, no solamente las mujeres participan de esta institución para 1880, sino que además la fundadora de la institución es una mujer. De todos modos, Tenemos, eso no quiere decir ¿sí? que la sociedad indígena en Chiloé en el siglo XIX fuera una sociedad igualitaria. Todo lo contrario, es una sociedad patriarcal también. Y es una sociedad rabiosamente patriarcal. Bruno de G emite un comentario y dice, la dualidad en la cosmovisión mapuche es fundamental. Así es, muy acertado me parece. Y ahora sí que es la última pregunta que tengo. Cuando termina tu artículo hablas sobre la República de Indios, que se origina en, 1700, en la segunda mitad del siglo XVIII. Y quería saber con qué antecedentes cuenta. ¿Es la primera organización independiente desde el mundo indígena en Chiloé o Sí, no? yo creo que es la primera, pero no es independiente. Lo que pasa es que el problema que tenemos para estudiar ese tema en específico en Chile es que supone hacer un cambio importante en la manera que abordamos la actividad política.
La política monárquica no es una política de iguales, es una política de desiguales y es una política que se articula en función de corporaciones, es decir, asociaciones de gente. Esas asociaciones de gente diversas, de todo tipo, se articulan y se juntan y en suma componen la monarquía católica o la monarquía española, que es una monarquía integrada, compuesta. La República de Indios de Chiloé es una de esas corporaciones que conforman la monarquía. Pero así como está la República de Indios en Chiloé, existen múltiples repúblicas de indios a lo largo y ancho de toda Hispanoamérica. ¿Y por qué digo que es particularmente difícil en Chile? Porque en el Reino de Chile, que es el nombre que recibe antes de la República, lo indígena está tematizado sobre todo en relación a la frontera de guerra de la Araucanía histórica. Eso supone una serie de alteraciones respecto de cómo funciona la política indígena en otras partes de Hispanoamérica. La encomienda de servicio personal en el Reino de Chile y en Chiloé se mantiene hasta fines del siglo XVIII. En la mayor parte de Hispanoamérica o en los lugares centrales de Hispanoamérica, digamos, eh, el virreinato del Perú en torno a Lima y el virreinato de la Nueva España en torno a la Ciudad de México, el servicio personal, la encomienda de servicio personal había sido eliminada tan temprano como en el siglo XVI, en principio del siglo XVII, para derivar en una encomienda de tributos, que es la norma en el siglo XVIII en el virreinato peruano. En Chile no, hay servicio personal. ¿Eso qué quiere decir? Que los indios éramos obligados a trabajar para los españoles. Eh, por otra parte, esta idea de Chile, el Reino de Chile como frontera de guerra, supone una limitación al desarrollo de la República de Indios. En la zona central chilena nunca se desarrolla una República de Indios como tal. Lo que va a existir en términos políticos son pueblos de indios con sus respectivos caciques, sometidos a encomienda de servicio personal. Como en la zona central no se desarrolló una república de indios, parecida a las repúblicas de indios de Lima, por ejemplo, parecida a las múltiples repúblicas de indios de Nueva España, tenemos que la historiografía chilena no ha atendido a este hecho importantísimo que se desarrolló, sobre todo en la provincia de Chiloé. Hay un solo autor que lo menciona y que lo estudia, que es Rodolfo Urbina, en un libro muy importante que tiene publicado, pero que de todos modos yerra, me parece, en su interpretación del proceso. Porque según Rodolfo Urbina, no se trata de un proceso de organización política de la población indígena, sino de la voluntad de ciertos españoles indigenistas que habrían dado estas dádivas a los indios de Chiloé. Si uno estudia en el archivo, de todos modos, lo que encuentra son comunicaciones de esos mismos indígenas al rey, al virrey, al obispo, a la Real Audiencia. Y son comunicaciones en las cuales ellos mismos firman, en las cuales ellos mismos figuran como autores, reclamando justicia y pidiendo que se les reconozca el derecho a organizar su república de indios. Es decir, a elegir alcaldes, a tener sus procuradores, a administrar sus bienes con autonomía, a gestionar la justicia dentro de sus comunidades, que son todas prerrogativas que tenían las repúblicas de indios en otras partes de Hispanoamérica. ¿Cómo lo van a hacer este proceso? Siendo asesorados por la República de Indios o la República de Naturales de Lima, que funciona como una especie de, si ustedes quieren, gran sindicato de los indios del virreinato del Perú. Los asesoran, les dicen, mire compañero, lo que usted tiene que hacer es solicitar su elección de alcalde, lo que usted tiene que hacer es pedir que yo lo represente para viajar a España y para pelear en España que el rey reconozca que ustedes no pueden estar sometidos a encomienda, que ustedes no pueden estar sometidos a trabajar gratis para los españoles. Y todo eso se les concede. Eso es lo más divertido. Con razón, los chilotes, y sobre todo los mapuches huilliches de Chiloé, no eran muy propensos a las ideas republicanas. El rey les daba un montón de prerrogativas. No así los españoles de Chiloé, que eran unos verdaderos desgraciados. Y dentro de esta misma línea se puede entender la otorgación, entre comillas, de los títulos realengos, ¿o no? Sí. Yo no me metí en el detalle respecto a los títulos realengos, pero generalmente lo asocian las personas que lo han estudiado a una especie de política para captar adhesión a la monarquía en la década de 1820. Por otra parte, no hay que olvidarnos que
la tierra en la provincia de Chiloé en los siglos XVIII y XIX era un bien mucho más abundante de lo que es hoy en día. De ahí que existiese un tipo de personaje que ha ido cada vez más reduciéndose, que es el del viviente. Se ha ido reduciendo porque no Eh, tiene espacio donde instalarse. Quería terminar con un comentario de Oscar Millalonco, que dice que él fue muy cercano y vocero del Apu Gulmen, Carlos Lincomán, y hay que ser chilote, indígena, para saber y entender lo que todavía tenemos como organización de defensa. Nuestro cacique Lincomán sabía lo que decía. Y quería dejarlo dicho para no... Gracias a Oscar, de todos modos, por la escucha tan paciente hasta estas alturas de la noche. Y eso, quería agradecerte mucho, Tomás. Tremenda charla, mucha participación de la gente igual. Recordar que a la gente que la charla va a quedar disponible en YouTube desde mañana. Y nada, pues ahí están los artículos de Tomás. Vamos a ir subiendo otros más también para ir adentrando en distintas temáticas que ha trabajado Tomás. Así que agradecerte nuevamente. Gracias por el tiempo. Casi 2 horas ya. No sé si quieres terminar con algo, decir algo. Sí, o sea, volver sobre lo mismo. Gracias a ti, Francisco. Yo creo que es muy importante que la labor que estás desarrollando, tanto en las charlas como en la construcción de archivos, bueno, para lo que se necesite, como dice la gente ahora, a la orden. Muchas gracias. Estoy más que agradecido porque estoy bien atareado y me falta Sí, como profundizar en muchas cosas. sí. Vamos conversando ahí. Ya. Eso, y Muchas saludos gracias. a toda la gente que ha estado escuchando y que nos va a escuchar después en tiempo YouTube, en diferido. Facebook, en todo. Eso. Muchas, muchas gracias.